¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Bien, pues la conversación de esta noche intenta dar algunas luces, reflexiones en torno a la intensa polémica que se ha desatado entre la comunidad artística y creativa de este país y el gobierno actual, particularmente con las instituciones de cultura. Este es el contexto. A principios de este mes, abril, en pleno ascenso de la crisis sanitaria por el COVID-19, el presidente de la República anunciaba un decreto por el que se extinguirían decenas de fideicomisos para redirigir millones de pesos a diversos programas sociales, pues en un momento en el que ya se anunciaba una crisis económica sin precedentes. En medio de esta decisión, varios fideicomisos que apoyaban el desarrollo y la producción de proyectos artísticos se verían afectados, entre ellos el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, y el Fondo para la Producción Cinematográfica, FOPROCINE, y el Fidecine, pues que es un fondo de inversión y estímulos al cine en el que se coproducen películas entre el Estado y la iniciativa privada. La medida generó preocupación, incertidumbre, innumerables preguntas por parte de la comunidad cultural y culminó en una desafortunada confrontación entre artistas y funcionarios. Y hoy, aunque la Secretaría de Cultura ha insistido en que no desaparecerán los apoyos y pide un voto de confianza, pues para la reestructuración que viene, la comunidad dice sentirse lastimada, decepcionada y por lo tanto desconfiada. Así es que, bueno, pues hoy justamente abrimos el espacio para las expresiones de esta comunidad aquí, en este canal cultural, pues el canal 22. Y para ello, bueno, pues doy la bienvenida a Cuauhtémoc Medina, pues él es uno de los comisarios de arte más importantes en América Latina y él está al frente del MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Cuauhtémoc, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y Mónica Lozano, bueno, ella es una de las productoras más prolíficas también de nuestro país, tiene más de 40 producciones en su larga trayectoria, producciones pues que han abarcado diversos géneros cinematográficos. Mónica, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Jacaranda, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Bien, pues yo quisiera empezar, planteado este contexto, Cuauhtémoc Medina, ¿en dónde estaríamos parados? ¿Cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando? Lo primero que quisiera sugerir es que viéramos que esta no es una polémica. Una polémica es cuando hay dos posiciones y civilizadamente o agitadamente discuten. No, lo que estamos viendo es una ofensiva contra la estructura económica y la relación entre el campo cultural profesional y el Estado mexicano, acompañada de una serie de acusaciones monstruosas y una serie de insultos de parte de un grupo de funcionarios públicos. Es decir, un comportamiento que en la lógica de un gobierno democrático es inconcebible. O sea, tenemos una reforma que destruye toda una estructura nacional que no fue elaborada para ser discutida en ningún plano, que se aplica con una celebración de parte del presidente en relación a la idea de que le vino como anillo al dedo lo que es una tragedia mundial y un proceso muy riesgoso que puede conducir a muchas muertes en el país, para efectuar un cambio drástico de ciertos ordenamientos financieros del Estado mexicano en un gran plano. Y en ese maremoto, porque es un maremoto, de una reforma no consensuada, no discutida, lo que ocurre es que hay un pedacito escondido ahí que es el sostenimiento de una multitud de entidades culturales científicas. Y en ese momento eres un movimiento de resistencia, porque el campo cultural, el campo científico, el campo intelectual mexicano tiene muy claro cuáles son sus funcionamientos, ejercen una continua polémica acerca de cómo opera su relación con el Estado. Hay una exigencia que está planteada, hay también una voz pública y hay una serie de canales, y lo que hay es un movimiento de resistencia ante un hecho que básicamente yo creo que fue no calculado, no meditado, no específico. Y lo que lo vuelve verdaderamente ofensivo, históricamente
difícil de comparar con ningún otro momento, intolerable, es que se ha festinado, muy particularmente por la secretaria de la Función Pública, la señora Heréndira Hernández, quien hace una serie de aseveraciones que implican una posición que hemos visto desarrollándose, pero que no puede ser la posición de este gobierno. Una aseveración, primera, que califica al sistema de becas del Estado mexicano, al FONCA y a los fondos de muchos proyectos, como una estructura corrupta y de compadrazgo. Segundo lugar, la argumentación que esa estructura del Estado mexicano era salinista, lo cual, si lo pensamos bien, no es un argumento, porque el metro de la Ciudad de México lo hizo Díaz Ordaz. Yo podría decir, mañana cerremos el metro porque es Díaz Ordazista. Pero lo que fue realmente monstruoso es que, y esta no es la primera vez, vino acompañado de una táctica que es acusar a todos los participantes de una estructura social de corrupción sin ninguna prueba específica, sin que nadie esté procesado, sin que nadie sea un indiciado, para avanzar demagógicamente esta posición. En el momento que esto produce una reacción de dignidad ciudadana, primero que nada, ante lo que es un atropello, una reforma no estructurada que contradice todos los diálogos que hubo estos 2 años entre el sector cultural y las autoridades culturales, esta señora aparte nos quiere callar con un tono autoritario de República Bananera, en donde le dice a los artistas, serénense. Todo esto configura una situación en donde se vulnera la dignidad de la República, se ofende a un sector importante de la sociedad que se coloca en una posición de enemistad que no era necesaria. Cuauhtémoc. Se promueve... Sí. Perdón, es que justamente sobre eso que tú estás diciendo, me gustaría preguntar, bueno, Mónica, ¿qué tendría que suceder, pues, para que la comunidad cultural y artística tuviera confianza? Toda esta semana vimos en varios medios públicos a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. De hecho, aquí hace algunos días estuvo la subsecretaria Marina Vespavlova, y asegurando que no se iban a tocar los recursos para el arte, para la cultura, y al contrario estaban pidiendo un voto de confianza por parte de la comunidad, porque decían, esto va a seguir siendo, se van a garantizar todas las condiciones de libertad y de transparencia. Yo creo que todas las instituciones de la administración pública son perfectibles, independientemente de en qué momento fueron creadas, porque hay una evolución y muchas veces esto hay que llevarlo a cabo. Entiendo que habría en los distintos fideicomisos ciertas anomalías porque algunos no están en ley o no hay un decreto o es solo un mandato y requieren estructura jurídica para tener una operatividad y, como lo dijo la subsecretaria Marina Núñez, para dejar de tener observaciones de los órganos internos de control que normalmente los tocan a ellos como funcionarios o les pueden generar el fincamiento de responsabilidades. Entonces, eso es lo que explicó la subsecretaria Marina Núñez, que se garantizaban los programas de apoyo y estímulo a creadores, que se tenía que dotar de un esquema jurídico, que se garantizaban los recursos otorgados y que se iba a garantizar el tema de que sea consejos ciudadanos de creadores a partir de su trayectoria y respeto los que participarían en la definición de estos apoyos. Ahora, estoy de acuerdo con Cuauhtémoc en el sentido de que la forma es fondo y que sí deberíamos de todas las partes ser sumamente cuidadosos para no descalificar y no ser intolerantes y entender que lo que se está haciendo, sí hay una coyuntura de una situación sanitaria muy delicada, inédita, que nos está poniendo en una situación extrema
y que en el campo del arte y la cultura sabemos todos que las personas que de esto vivimos, pues son trabajos impermanentes, son trabajos que si no trabajas no generas un ingreso, no existe la seguridad social. Y es cierto que estos mecanismos son fundamentales porque son detonadores del trabajo de los creadores y detonadores muchas veces de inversión privada, ¿no? Que de otra manera no se darían. Y además son los que han garantizado diversidad y pluralidad de voces y han apoyado trayectorias y son lo que han la producción artística y cultural y cinematográfica han sido los verdaderos embajadores de México en el mundo y son los que construyen nuestra identidad. Entonces, efectivamente, son valores muy importantes y yo me atrevería a decir que más que prioritarios, deben ser considerados estratégicos. Mónica, Entonces, déjame hacer una muy breve pausa porque justo quiero ahondar en esto que estás diciendo. Permítame un minuto y volvemos aquí a Debate 22, no se vaya. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con Cuauhtémoc Medina, curador de arte, también al frente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y con Mónica Lozano, productora de cine. Antes de irnos a la pausa, habías tocado un punto interesante, Mónica, y yo quisiera extender la pregunta a los dos, porque justamente tocabas un tema que me parece que es muy importante. Estamos viviendo tiempos inéditos, muy complejos. Hace apenas algunos días el presidente de la República pues anunció este decreto con 10 puntos muy concretos en donde decía que se iba a aplicar con mayor rigor la ley de austeridad republicana. Esto desde luego va a impactar todavía más el presupuesto. ¿Qué ofrecería o qué estaría pidiendo la comunidad artística? Y lo pregunto porque en diversas ocasiones la secretaria de Cultura ha insistido en que se necesita solidaridad por parte de la comunidad. ¿Qué responderían, Cuauhtémoc? En primer lugar, hay una precariedad terrible en este sector. Es trágico que una parte del gobierno y de sus ideólogos pretenda que este es un sector aburguesado. Para empezar, como mucha de la administración pública, una parte muy significativa de las entidades culturales tienen subcontratado su personal, de manera que las medidas que el presidente anunció encarnan una contradicción peligrosísima. Dice que no se va a despedir a nadie, no, pero al cortar los presupuestos de los capítulos 3000, por ejemplo, va a dejar sin el trabajo subcontratado y a veces terciarizado por una compañía como Viajes Palma, cosa incomprensible, a miles de personas que van a entrar a un lugar donde hay un mercado deprimido prácticamente inexistente de trabajo. Adicionalmente, está un problema de la dignidad pública. En esta situación, yo creo que es imprescindible demandarle a la presidencia que ponga orden. ¿Cómo se pone orden? En mi opinión, solamente destituyendo a la secretaria de la Función Pública por el nivel de grotesca, el nivel de insulto grotesco que realizó, por la usurpación de la función de la secretaria de Cultura y hasta el secretario de Hacienda, porque los que tenían que haber comunicado esto, por grave que haya sido la decisión que tomaron, eran ellos y sin la acusación que encarnó. Y el presidente tiene que hacerse cargo de que su partido y sus subordinados dejen de tratar a las comunidades artísticas, universitarias, científicas y culturales como si fuéramos enemigos naturales de alguna clase de proyecto nacional, uno, y como si fuéramos privilegiados de clase. Efectivamente, estos son mercados deprimidos, sectores de enorme importancia en el funcionamiento del país y queridos por la población, que dependen de condiciones muy frágiles de existencia económica. Y sí, yo tengo el terror, el proyecto de austeridad, y lo que sé es que van a acabar de asesinar a todo un sector. Mónica, y van a conseguir... Te interrumpí para terminar la idea, perdón, Cuauhtémoc, es que justamente quería yo preguntar, y en este caso a Mónica,
¿Qué necesita la comunidad cultural para recobrar la confianza? Hace unas horas apenas, la Comisión de Cultura del Senado de la República envió ya directamente una misiva en la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a considerar el FONCA como una entidad regulada por la comunidad cultural y con debida transparencia. Esta comisión está presidida, como ustedes lo saben, por la artista Susana Harp. No se menciona todavía el tema, digamos, de Foprocine o Fidecine, pero ¿qué piensas de esto? ¿Qué necesita la comunidad cultural, repito, para recobrar la confianza? Yo creo que una mesa de futuro, ¿qué quiere decir? Una mesa de diálogo urgente, de frontal, donde se aclaren ciertos temas que sí generan preocupación, inquietud, incertidumbre. Uno, pues el decreto que hoy se publica, que ayer informa el señor presidente, donde, como bien dice Cuauhtémoc, va a haber una disminución de presupuestos a las dependencias públicas, que incluye organismos descentralizados y fideicomisos, donde dicen que se quedan con recursos del 25% en los presupuestos, y de esa manera pues afectaría de forma muy importante la posibilidad de apoyar los programas que se han venido apoyando para el sector cultural, tanto del ámbito de la Secretaría de Cultura como del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, tener claridad que esta oferta de generar una estructura para dotar de personalidad jurídica y perfeccionar los fideicomisos y demás, no se contrapone a esta otra medida del presidente de la República y este decreto, y pues que se haga un diálogo urgente, que se definan plazos concretos, porque es cierto, o sea, nosotros podemos aceptar que estos cambios se tienen que dar o se pueden dar, pero hay una situación de urgencia extrema en el sector, extrema, que también tendríamos que estar pensando en un fondo emergente, como se está haciendo en otros sectores y en otras industrias, porque hay personas de la comunidad artística que no tienen para comer, que literalmente no tienen para comer, y que sí entiendo que hay programas como los que ha emprendido la Secretaría de Cultura de Contigo a la Distancia, pero eso es bueno, pero no suficiente. Estamos hablando que es una comunidad muy grande, que toda esta comunidad trabaja por servicios profesionales, que en su mayoría no tiene seguridad social, que son padres de familia, que son jefes de familia, que la parálisis del sector es absoluto, o sea, no hay producción, no hay creación, no hay circulación de contenidos, no hay apertura de salas, de cine, de conciertos, museos, alternativas de ningún tipo, no hay la posibilidad de agruparnos. Lo estamos todo disfrutando, y qué bueno que existen los contenidos culturales, porque hoy son los que nos acompañan, pero tenemos que hacer algo y es urgente. En la Academia Mexicana de Cine, la verdad es que estamos operando el fondo de Netflix, que es una ayuda a técnicos, a trabajadores técnicos y manuales de la industria cinematográfica. Hay un grupo de más de 40 empresas productoras que estamos convocándonos entre nosotros para crear otro apoyo a trabajadores de la cultura, pero tendríamos que todos, con el Estado mexicano, crear un mecanismo ad hoc, acorde y urgente para enfrentar esta realidad. Acabas de tocar, perdón que te interrumpa, pero es que estás tocando un punto que me parece también nodal y que justamente también ha tocado la discusión pública a propósito de estos fondos que dices ha otorgado Netflix, ¿no? Dentro de todas estas discusiones se dice que
¿Debe de ser el Estado solamente el único garante de los fondos para apoyar la producción artística y cultural, o también tendría que dejarse a la ley de la oferta y de la demanda? ¿Por qué el Estado sí, por qué no, Cuauhtémoc? No, la economía cultural es una economía mixta, y no solamente de una relación entre comercio, mercados, porque hay muchos mercados. Comprar un boleto de un concierto es un mercado. El mercado plutócrata que compra obras de arte muy caras es también un mercado. El mercado de libros es un mercado. Y el hecho indudable de que la sociedad capitalista no sostiene ciertos capítulos como sean educación, salud y cultura, y por tanto tenemos una organización que llamamos Estado, a la que le demandamos convertir impuestos en la base para sostener esos sectores. Lo malo es que adicionalmente, una cosa que sostiene el sector es la precariedad, el subempleo, el hecho de que muchos de nuestros colegas en las instituciones culturales, no hablo aquí de los artistas, sino de los operadores, son jóvenes que viven con sus papás y que contratamos por bicocas y que por supuesto no tienen una carrera larga porque no hay cómo ofrecerles una profesión con un sueldo digno. Tenemos una estructura que ha vivido de el abuso profesional, que cree que a los artistas, conferencistas, teatreros no hay que pagarles. El Estado se permite subcontratar sistemáticamente. Y en este momento de crisis, de pronto resulta que el gobierno hace como que no ha ocurrido todo esto. Lo que yo estaba tratando de transmitir, que paradójicamente un gobierno que se dice de izquierda está creando las condiciones para que la producción cultural mexicana sea un privilegio burgués. Voy a hacer una pausa, me quedo con esta importante reflexión. Regresamos con Cuauhtémoc Medina y Mónica Lozano. Estamos hablando el arte y la cultura en los tiempos de la 4T. Volvemos, no se vayan. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Estamos en medio de esta reflexión sobre si es el Estado quien debe de asumir, digamos que toda la responsabilidad del fomento, la producción, la distribución de obras artísticas y culturales. Y bueno, Cuauhtémoc Medina, una reflexión muy interesante. Mónica, ¿qué piensas tú sobre este tema? ¿Es el Estado o hay que dejarlo a la oferta y a la demanda? El fomento del Estado es fundamental para garantizar diversidad y pluralidad y para garantizar el derecho de las audiencias a no solamente ver una cultura hegemónica que viene del exterior. Eso me preocuparía muchísimo. Eso es una cosa. Y otra, la que nos han informado la subsecretaria y secretaria de Cultura, donde dicen que los mecanismos permiten que haya recursos privados y que deberían ser activos en participar. Eso es un tema, y otro es que sea una responsabilidad de la iniciativa privada. Para mí es una obligación del Estado mexicano y tiene un carácter estratégico y es de importancia porque tiene que ver con la democracia, la libertad de expresión y los derechos consagrados en la Constitución, en el cuarto constitucional. Cuauhtémoc, yo te preguntaría, ¿para qué sirve el arte en estos tiempos? Estamos en un momento donde tenemos que darnos cuenta lo crucial que para la sobrevivencia es tener una ciudadanía que cree en la ciencia, que sepa razonar y que tenga una inteligencia sensible. La cultura, la educación y el respeto del gobierno y las autoridades y cualquier clase de líder y élite por este sector es la garantía de la posibilidad de que creemos una ciudadanía que vaya a afrontar la complejidad de las tareas que van a venir después de esto, que es una advertencia del peligro en que está el mundo entero. Una ciudadanía que es educada y conducida a partir de demagogia, de falsas explicaciones y de una baja calidad de su educación y de la oferta cultural, va a llevarnos al suicidio como país, va a tomar decisiones políticas inadecuadas y va a agrandar el desastre. No tenemos
10 generaciones para tratar de hacer lo que necesitamos hacer. Por eso es tan importante, o sea, el hecho es que el arte hoy es un campo de reflexión política y sensible. Mónica, el cine. A ver, para mí el cine es el vehículo de comunicación, de educación, de formación de audiencias, de identidad más importante, y que es el que aglutina todas las artes, además, ¿no? Y todas las disciplinas artísticas y creativas confluyen en el cine. Ahora, el cine ha pasado por etapas diversas y justo en 1997 crea Foprocine porque habíamos llegado a tener solo 9 producciones al año. De ahí que se habló de la importancia de tener un cine propio y de ahí que hubo un mandato para crear este fideicomiso. A lo largo del tiempo, en el 97, al ver que había esta problemática, se crea, y en el 98, con la nueva elaboración de la ley de cine, los cineastas decían, necesitamos que haya un fideicomiso en el marco de la ley de cinematografía. Se crea Fidecine. Para mí, el cine, todo tiene que ser de calidad. Nada más uno es de un corte más experimental, más autoral, más para un cierto público objetivo y mercado objetivo, y hay otro que es mucho menos arriesgado y más que cumple con las reglas del mercado. Pero para mí todo el cine tiene que ser apoyado, porque es justo la libertad de expresión. Ahora, hoy se dice que desaparece Foprocine y nos vamos a ir a incorporar en el Fidecine el espíritu de Foprocine para que existan los dos cines, y para ello efectivamente hay que trabajar otra vez con la comunidad cinematográfica para garantizar que se atiendan estas exigencias y se cree un mecanismo único, adecuado y que permita la incorporación de todo tipo de expresiones cinematográficas y audiovisuales. Entonces hay que trabajar de la mano con las instituciones y de ahí para mí eso es lo más importante. Ok, dejémonos de estas equivocaciones que hemos realizado en estos últimos meses y en esta situación de la pandemia, pero pongámonos a trabajar en conjunto para ver el futuro inmediato y de mediano plazo. Quiero agradecerles, Cuauhtémoc Medina, Mónica Lozano, por estas importantes reflexiones. Y bueno, pues ahí está lo que ustedes están proponiendo. Respeto primero, como decía Cuauhtémoc Medina, pero sobre todo en lo que han insistido es un diálogo abierto con la comunidad cultural. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco haber estado aquí en Debate 22 y a todos ustedes muchas gracias. Quédense en casa. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Buenas noches.